Bueno, vas a hablarle al que está a tu lado, vamos a tu izquierda y le vas a decir, angustiado, dile ahora, ¿temes por tu vida? Y dile ahora, Dios es suficiente. Ahora le vas a decir al del otro lado, también para que le enseñe al otro. Dile, angustiado, ¿temes por tu vida? Dios es suficiente. Y vamos hoy a continuar, todavía nos queda un poquito de la vida de quién, de Jacob. Sabemos que Jacob fue hijo de quién, de Isaac, ¿cierto? Ya habíamos estudiado y habíamos hablado acerca de lo que él había vivido cuando estuvo donde el tío Labán, ¿cierto? Donde soportó sufrimiento, soportó un proceso. Y luego regresa, se encuentra y se reconcilia con quién, con su hermano Esaú, ¿cierto? Pero a partir de esa reconciliación que fue donde quedamos, él continúa su marcha y emprende su camino con la bendición que Dios le había dado. Y vamos a ir a Génesis 33. Génesis capítulo 33 lo vamos a ver en traducción viviente. 33 versículos 16 al 20. Y vamos a continuar ahí, ¿cierto? Si usted de pronto se ha perdido o quiere conocer las otras historias, ahí están en el canal de YouTube, unas prediquitas atrás, unas fechas atrás, y está una secuencia de esta hermosa enseñanza que Dios nos ha hablado. Y hoy seguimos aprendiendo acerca de Jacob, este hombre que por algo está, como lo dice la palabra, el Dios de Abraham, el Dios de quién, y el Dios de Jacob. Y sabes, algo muy impresionante que leíamos era cuando su suegro iba y lo buscaba y estaba buscando sus ídolos, ¿cierto? Y él decía, mira, es que yo busco y yo creo en el Dios de mi padre Abraham y de mi abuelo Abraham y de mi padre, ¿quién? Isaac. Y sabes, hoy día muchos de nosotros o mucha gente ha creado un Dios a su manera. Y usted le pregunta a cualquier persona, ¿usted cree en Dios? ¿Y qué le dicen? Claro que sí, todo el mundo le dice sí, pero cuando vamos a ver, muchas veces no es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de la Biblia. Es un Dios que se ha inventado a la manera de cada uno, donde cada quien se concede permiso, se concede de pronto ciertas libertades, pero que realmente solo hay un Dios y es el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, el Dios al que debemos seguir. Y dice entonces que en el versículo 16 de Génesis 33, para que continuemos con la historia, dice, entonces Esaú se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso, ¿a dónde? A Seir, ese era el territorio, ese mismo día. 17. Jacob, en cambio, viajó hasta Sucot. Allí se construyó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso aquel lugar se llamó Sucot, que significa cobertizos. 18. Después de viajar todo el trayecto desde Padán Aram, Jacob llegó sano y ¿qué? ¿Quién lo llevó hasta ahí sano y salvo? Dice, llegó sano y salvo eh, a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán. Una vez allí estableció su campamento fuera de qué, de la ciudad. La parcela donde acampó la compró a la familia de quién, de Amor. Dice, el padre de quién, de Siquem, por 100 monedas de plata. Entonces vamos a ir teniendo en mente, porque la Biblia hay que aprenderla. Ay, no, es que tan difícil esos nombres. No, la Biblia debemos ir aprendiendo cositas, grabándolas. Y entonces sabemos que se fue a un territorio donde era un pueblo que llamaban Siquem. ¿Quién era el padre o el mayor en rango de ese territorio? ¿Se llamaba cómo? No, Amor, con H. Y tenía un hijo que se llamaba Siquem. ¿Sí? Ahí nos vamos ubicando, ¿cierto? Desde la parcela donde acampó la compró la familia de Amor. Ahorita vamos a entenderlo mucho más. El padre de Siquem por 100 monedas de qué? De plata. Entonces uno que dice, bueno, Jacob ya salió del pueblo, luchó con el ángel, ¿cierto? Fue bendecido,
el nombre fue cambiado, se encontró con Esaú, Esaú lo perdonó, el Señor le dio gracia y el Señor lo había cuidado todo el tiempo. Y uno que dice, bueno, ya ahora Jacob va a dedicarse a vivir sabroso, ¿cierto? A tener paz, tranquilidad, vivir largo tiempo. Pero aún todavía habían situaciones que tal vez como tú y yo y como Jacob las vivió, Dios nos enseña. Y vienen situaciones adversas, vienen dificultades que aparecen, nos sorprenden. Y Dios ha dejado evidencia en la palabra para que tú y yo podamos tener esa esperanza, tener esa confianza en Él. Entonces dice que pasamos a Génesis 34, resulta que empezaron a llegar y llegaron unas situaciones adversas, adicionales, que se pueden presentar en tu vida o en la mía. ¿Cierto? ¿A ustedes la presentan situaciones? Con quien sea, por cualquier tipo de situación, pero tenemos que, como dice la palabra, dar gracias en todo, amar esos procesos también que Dios permite que vivamos. Y dice entonces en el versículo 1 de Génesis 34, dice, cierto día, Dina, la hija de Jacob, Jacob tenía una hija, tuvo una hija, ¿cierto? Tuvo 12 hijos y tuvo también una hija. Dice, cierto día, Dina, la hija de Jacob y Lea, que era la sierva, ¿de quién era? ¿Ah? Lea, perdón, era la esposa y la otra había sido la sierva. Listo. Dice entonces, la hija de Jacob y Lea fue a visitar a unas jóvenes que vivían ¿dónde? En la región, en esa región donde ellos se habían ido a vivir. Cuando el príncipe del lugar, Siquem, hijo de quién? De Amor y Leveo, vio a Dina, la tomó a la fuerza y ¿qué hizo? Tremendo, ¿no? La única hija que tenía Jacob había llegado, se había establecido y yo no sé, pero si usted está en ese momento donde su hija sea violada, no creo que sea fácil, ¿cierto que no? Y dice entonces, vio a Dina, la tomó a la fuerza y la violó. Dice entonces el versículo 3, sin embargo, luego, ¿qué pasó? Se enamoró de ella e intentó ganarse su cariño con palabras tiernas, pero ya la había que deshonrado, la había violado, la había ofendido. Versículo 4, le dijo a su padre Amor, consígueme a esta joven, pues quiero casarme con ella. Y este muchacho, este hijo que se llamaba Siquén, era el príncipe. De ese pueblo, quien mandaba era ¿quién? Amor, que era el padre, y Siquén era el hijo, era el príncipe. Y ese príncipe fue el que vino y hizo el daño sobre la vida de esta pequeña, ¿cierto? Y tristemente, en muchas ocasiones hay gente que hace ese tipo de daños, ¿cierto? Personas que de pronto se fijan en alguna niña buena, linda y empiezan a tratar de seducirla, a tratar de hacer cosas y hasta muchas veces acceder de esta manera. Y eso pasó allí. Fue algo agresivo, algo violento, ¿sí? No falta por ahí el Chayán Emilio, que se cree el último y quiere arrasar con lo que hay, quiere salirse con la suya, quiere hacer daño, ¿cierto? Y me imagino una conversación entre el papá y el hijo. Y el hijo tal vez le dijo, Mor, ayúdame con esta muchacha. ¿Cierto? El diminutivo de amor. Le dijo, Mor, ayúdame con esta. Y esa era su intención. Él decía, consígueme a esta joven, pues quiero ¿qué? Casarme con ella. Pero ¿creen ustedes que lo había hecho de la forma correcta? No, había ofendido, había dañado, pero aún así vemos como Jacob sigue enseñándonos una vez más a mantener la calma, aún en medio del abuso, en medio de la presión, en medio de la tristeza, ¿sí? Y su objetivo, este muchacho, este Siquem, era casarse con esta mujer porque se obsesionó con ella. Le hizo daño, la violó, pero se enamoró y quería
casarse con ella. Vamos al versículo 5 y vemos cómo ese dolor de Jacob, que no debe ser fácil y para un padre es muy difícil cuando una hija mujer, incluso es difícil solamente pensar en entregarla al matrimonio, ¿cierto? ¿Es difícil o no? ¿Algún papá ha entregado a su hija al matrimonio? No, nadie conmigo. Ah, bueno. Y resulta que es difícil y para mí, por ejemplo, en mi caso, no fue fácil. No fue fácil, ¿por qué? Porque uno ama, cuida, ¿cierto? A sus hijos o a sus hijas y quiere que cuando alguien la tenga y uno se la entregue, la trate igual o mejor que uno. No importa de pronto lo que le pueda dar económicamente, algo si se aman y se están delante del Señor, no hay problema. Pero lo importante es que ese amor se siga dando, que ese amor, y para uno de papá es fuerte. Yo no me imagino cómo fue para Jacob ese dolor de ver a su hija deshonrada, violada y tratada de esta manera. Pero aún así nos da un ejemplo y dice, entonces Jacob se enteró de que Siquem había deshonrado ¿a quién? A su hija. Ojo, para que no se me pierdan. Dina, pero como sus hijos estaban en el campo, ¿cuáles hijos eran los de Jacob? En este momento tenían 11, 12 con Dina, ¿cierto? No había nacido Benjamín. Y dice entonces, Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando de sus animales, él no dijo nada, ¿hasta qué? Y mire que él se enteró de lo que había sucedido. ¿Recuerdan la otra vez que él de pronto, cuando dijo, no, vamos a morir, se dividamos en 2 grupos, y después dijo, no, ¿yo qué estoy haciendo? De cierta manera, y se puso a orar, y Dios le dio respuesta, y en este momento él guardó la calma a pesar de la situación. Y no crea que es una situación fácil, y nos enseña que en medio de cualquier situación, por difícil que sea, debemos tener ¿qué? Calma, confianza en el Señor, para que podamos actuar y hacer las cosas de la mejor manera. Y vamos entonces, ahí en el 5 dice, no dijo nada hasta que volvieron sus hijos del campo. Esa fue la reacción de él. ¿Se quedó qué? Callado, de más que orándole al Señor, entregando su dolor, Señor, ¿qué hago? Y pasó de esa manera. Vamos al 6. Y dice, Amor, el padre de Siquem, o Amor, era Amor, pero ahí no tiene el de. Hamor, el padre de Siquem, fue a hablar del asunto ¿con quién? Con Jacob. Él se fue a hablar con Jacob y dijo, bueno, mi hijo me dice, no, yo me quiero casar con esa muchacha, como sea, papá, consígamela. Ya la había conseguido de cierta manera a las malas, violentamente, pero el papá quería darle gusto a ese príncipe, ¿cierto? Tal vez manipulado, y él simplemente dándole gusto. Dice entonces que fue a hablar con Jacob. Y versículo 7, y vamos a ver cuál fue la reacción de los hijos. Y dice, mientras tanto los hijos de Jacob, al enterarse de lo ocurrido, regresaron, ¿de dónde? Del campo de inmediato. Se dieron cuenta que había pasado eso con Dina y regresaron. Quedaron horrorizados. ¿Se imagina la única niña de la casa? En medio de 12 hermanos, agredida, violada. Y dice, y llenos de furia cuando supieron que su hermana había sido violada. Ustedes se preguntarán, ¿es que la Biblia habla también de esas cosas? ¿Será que la maldad es la misma hace tiempo que ahora? Es igual. Se repiten y ahora estamos hasta peor. Y dice entonces, llenos de furia cuando supieron que su hermana había sido violada, dice, Siquem había cometido un acto vergonzoso contra la familia de Jacob, algo que nunca debió haber hecho. La reacción de ellos fue muy diferente, mientras que la de Jacob fue de tener calma y de estarse callado allí. Hamor y Siquem dice que se presentaron luego delante de Jacob, delante de sus hijos. Y vamos al versículo 8. Y en el versículo 8 dice, Hamor habló con Jacob y con sus hijos. Mi hijo Siquem está verdaderamente enamorado. ¿De quién?
de su hija, dijo, por favor, permítanle casarse con ella. Siguiente. De hecho, era la propuesta de Hamor y de Siquem. De hecho, formemos también otros matrimonios. De cierta manera, quería simplemente cubrir este hecho que habían hecho. Y dice que también hagamos otros matrimonios, formemos otros matrimonios. Ustedes nos entregan a sus hijas para nuestros hijos y nosotros le entregamos a nuestras hijas para los hijos de ¿quién? De ustedes. O sea, hacer como una especie de alianza 9. Y dice, todos ustedes pueden vivir entre nosotros, la tierra está a su disposición. Mejor dicho, el negocio del año. Dice, la tierra está a su disposición, establezcanse aquí, comiencen con nosotros. Bueno, pero comiencen también. Comiencen y comercien con nosotros. Y siéntanse en libertad de comprar propiedades en la región. Hagan lo que quieran. Estamos abriendo las puertas. O sea, tratando de cierta manera, en medio de una ofensa, como de abrir el territorio y tratar de hacer una negociación. El propio Siquem, o sea, el que había violado a Dina, también habló con el padre de Dina y con sus hermanos. Por favor, sean bondadosos conmigo, decía. Permitan que me case con ella. Permítanme casarme con Dina. Les suplicó, yo les daré cualquier cosa que me pidan. Pero algo que yo observo ahí en la palabra, bueno, en el 12 también dice, sea cual fuere la dote o el regalo que exijan, solo les pido que me entreguen a la muchacha, ¿cómo qué? Como esposa. ¿Sabes? Algo que yo no veo ahí, no sé si usted lo ve, pero no veo en ningún momento que estén presentando un arrepentimiento por lo que lo que él le hizo. ¿Es cierto que no se ve por ahí? Solo se ve como, mira, eso con plata solo arreglamos. Eso no hay por qué llorar. Vea, yo le pago lo que usted me pida, el dote, pero lo que quiero es esa muchacha. Porque sabían que habían hecho una gran ofensa. Y es lo que se ve hasta ese momento y lo que ellos ofrecían. Y vemos cómo, vamos al versículo 13. Y luego aquí a partir de esto dice que los hijos de Jacob expresan su desacuerdo y dice la palabra que ellos le respondieron con engaño a Hamor y Siquem de esa propuesta que él había hecho. Entonces dice, pero como Siquem había deshonrado a la hermana de ellos, Dina, los hijos de Jacob respondieron ¿a quién? A Hamor y a Siquem. Dice, le respondieron ¿con qué? Con engaño, todavía no. Con engaño a Siquem y a Hamor su padre. Ahora sí, 14. Les dijeron, mira lo que le dijeron los hijos de Jacob a Hamor y a Siquem. Les dijeron, de ninguna manera podemos ¿qué? Permitirlo. Usted aquí no se va a salir con la suya. No vamos a permitir eso porque tú no has sido circuncidado. El pueblo de Israel, la señal desde Abraham era ¿qué? Que los hombres debían ser circuncidados. Entonces dijo, porque era la señal del pacto entre Dios y Abraham. Le dijo, de ninguna manera podemos permitirlo, pero dice, porque tú no has sido circuncidado, sería una vergüenza para nuestra hermana casarse con un hombre, ¿como quién? Como un hombre como tú. Pero quiero que mire, volvamos al 13 en esta parte donde dice, los hijos de Jacob respondieron ¿con qué? Con engaño a Siquem y a Hamor su padre. Ellos se tramaron algo entre sí. Y me imagino que mientras venían o algo tuvieron que haber tramado. Jacob estaba en otra posición. Jacob estaba esperando en el Señor, estaba callado, no se había pronunciado hasta el momento. Y dice que los hijos fueron los que empezaron a hablar allí. Vamos entonces otra vez al 14. Les dijeron, de ninguna manera podemos permitirlo porque tú no has sido, ¿qué? Circuncidado. Sería una vergüenza para nuestra hermana casarse con un hombre como tú. 15. Pero hay una solución. Esa solución fue algo que estaba diciéndose verdaderamente o con engaño. Ellos tenían la espina y de cierta manera podían ver que este hombre o este pueblo no pedía perdón por lo que había pasado. Y dice entonces ahí en el 15, pero hay una solución. Si todos los varones entre ustedes se circuncidan, como lo hicimos nosotros,
entonces les entregaremos a nuestras hijas. ¿Y qué más? Y tomaremos a las hijas de ustedes para nosotros. Viviremos entre ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no aceptan circuncidarse, tomaremos a nuestra hermana y ¿qué hacemos? Y nos marcharemos. Algo muy sencillo lo que ellos presentaron de cierta manera. Si ustedes se circuncidan, hacemos una alianza. Pero si ustedes no lo hacen, tomamos a nuestra hermana y nos la llevamos. La única forma en la que Siquem va a tener a Dina es que se circunciden. ¿Estamos ahí? Bueno, vamos entonces ahí al 18. Y dice, en el 18 dice, Hamor y su hijo Siquem aceptaron la propuesta. Siquem no demoró en cumplir con el requisito porque deseaba con desesperación, ¿a quién? A la hija de Jacob. Siquem era un miembro muy respetado de su familia. Bueno, él se encargó, fueron y hablaron con los directivos o con la junta de Siquem y hablaron con los ancianos. Le dijeron, mira, este pueblo, se nos apareció un negociazo aquí. Vamos a podernos casar con esta gente de este pueblo, vamos a tener, y entre otras, finalmente nosotros vamos a ser dueños de todo lo que ellos tienen, porque nuestros hijos se van a casar con sus hijas, y los hijos de ellos se van a casar con nuestras hijas. Convencieron al pueblo, total, que vamos al versículo 24, y mira lo que dice en el 24. Dice, todos los hombres del consejo estuvieron, ¿qué? De acuerdo con Hamor y Siquem, y todos los varones de la ciudad fueron circuncidados. ¿Alguien circuncidado por aquí? La circuncisión era una cirugía, ¿cierto? Saben que se quita el prepucio del miembro viril y eso se demoraba más o menos unas 4 semanas, 8 semanas para sanar. Es más, el tiempo más duro de la recuperación, y en ese tiempo antibióticos no había. Era algo drástico y más en un adulto. En un pequeñito y un bebecito, cuando lo hacen porque necesitan hacerlo clínicamente, pues no es muy traumático porque están pequeñitos. Pero cuando son adultos es más traumático, es doloroso, prácticamente impedido. ¿Usted ha visto un hombre con gripa? Más o menos así. ¿Qué te pasa? No, es que tengo una gripa. Ahí me disculpan los que tienen gripa. Pero, y tenemos esa fama, ¿cierto? El hombre no aguanta, ¿cierto? La mujer sí tiene, mejor dicho, esos, ¿cómo es? Arrastrando las tripas y haciendo oficio. Y uno no sale de la cama porque tengo gripa. Y se imagina este tipo, cuando hicieron la circuncisión, vamos al 25, y dice, versículo 25. Y aquí viene donde sale la intención cuando ellos hablaron con engaño. ¿Recuerdan que los hijos de Jacob hablaron con engaño? Y aquí empieza a revelarse la intención que había en el corazón de ellos. Pero ¿será que esa intención estaba en Jacob? ¿Ah? No dice. Jacob estaba callado, es más, no se ha pronunciado. Y los que salieron y hablaron básicamente fueron Simón y Leví, que eran los tres, parte de los 3 mayores. El mayor era ¿quién? Rubén. Seguía Simón y seguía Leví. Y eran hermanos de sangre ¿de quién? De Dina. Les dolía mucho más. Para los otros tal vez eran hermanos medios, pero igual eran hermanos. Y dice entonces el 25, sin embargo 3 días después de qué? Ojo, 3 días después de qué? De haber sido circuncidado, o sea que si el tiempo de mayor convalecencia es de 7 días, ellos estaban en... Usted sabe cuando a usted lo operan que o le hacen algo que al tercer día es donde más duele. O usted va y hace mucho ejercicio, hace algo que sobrefuerza y el mayor dolor sucede como a los 3 días. ¿Cierto que sí? ¿Le ha pasado? Hombres con gripa, ¿cierto? Tercer día es el peor. Entonces dice, sin embargo, 3 días después, cuando aún estaban, ¿qué? Adoloridos. Usted se imagina, caballero, una circuncisión a cuchillo, sin anestesia y sin nada más. Bueno, ahí le pongo a pensar,
Dice, sin embargo, 3 días después, cuando aún estaban adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y ¿quién? Y Leví, que eran hermanos de Dina por parte de padre y de madre, tomaron sus espadas, entraron en la ciudad sin encontrar ¿qué? Pues ¿quién los iba a resistir? Todos estaban circuncidados, soldados, hombres, jóvenes, niños, todos. Una gripa generalizada, ya no, un dolor generalizado. Y dice entonces que tomaron las espadas, entraron en la ciudad y sin encontrar resistencia, entonces masacraron a todos los varones. Mire la venganza que tomaron los hijos de Jacob. Y aquí no podemos saber ni decir, solo Dios sabe si eso estuvo bien o mal. En su voluntad lo permitió que sucediera. Y dice entonces el 26. Entre ellos Amor y entre ellos los que mataron, Amor y qué, su hijo Siquem, los mataron a espada y después sacaron a Dina de la casa de Siquem y regresaron a ¿dónde? A su campamento. 27. Mientras tanto, dice, los demás hijos de Jacob llegaron a ¿dónde? Llegaron a la ciudad. Y al encontrar masacrados a los hombres, ¿qué hicieron ellos también? Saquearon la ciudad. Dice, porque allí habían deshonrado. ¿A quién? A su hermana. Allí la habían deshonrado. Y ellos empezaron a saquear, versículo 28. Dice, se apoderaron de todo. Los rebaños, las manadas. O sea, si habían reses, si había lo que había, se lo llevaron. Y los burros se llevaron todo lo que pudieron. Tanto de adentro de la ciudad como de dónde. De los campos. Mejor dicho, acabaron entre ellos 12. Entre ellos dos mataron ¿a quién? A todos. Y entre el resto saquearon la ciudad. 29. Quiere decir que ellos, la reacción de los hijos de Jacob en este momento fue vengarse, vengar la muerte de Dina. Dice, robaron toda la riqueza, saquearon las ¿qué? Las casas, también tomaron a todos los niños y a las mujeres y se los llevaron cautivos como parte de su pueblo, a los niños y a las mujeres. Entonces luego de esto que pasa y Jacob se da cuenta, vemos cómo Jacob reacciona porque esa no era la voluntad de él. Porque aunque había sido pisoteado su honor a través de esta violación, él sabía de parte de Dios que no era la mejor forma. Y a veces nosotros somos los que constantemente queremos arreglar las cosas a nuestra manera. Alguien te hace algo, hay que cobrárselas, hay que vengarnos, hay que mandarlo, hay que hacer esto o aquello, porque muchas veces reaccionamos solamente por instinto. Pero podemos aprender de Jacob cómo él, sabiendo lo que esperaba y lo que Dios siempre había estado con él, su reacción era diferente. Vamos al 30. Y mira la expresión cuando Jacob se da cuenta de lo que hicieron sus hijos. Tal vez usted habría hecho lo que hicieron los hijos. De pronto, ¿no? De pronto lleno de ira, de furia, ofendido. Pero mira lo que pasa con Jacob. Dice, después Jacob les dijo a Simeón y a Leví, ustedes me han arruinado. ¿Se imagina todo lo que él estuvo esperando siendo procesado cuando estuvo con Labán? Todo lo que sufrió 14 años pagando por sus 2 esposas. Luego pagando otros 6 años para obtener el ganado y lo que tenía y lo que llegó a poseer. Para llegar a un lugar y por una mala decisión ser exterminado tal vez por los pueblos vecinos. ¿Se imagina ese cuadro? Ese punto. Y dice entonces, después Jacob les dijo a Simeón y a Leví, ustedes me han arruinado, me han hecho despreciable. Mire cómo les dijo, para acá, ahorita. Dice, ustedes me han arruinado, me han hecho despreciable ante los pueblos de esta ¿qué? De esta tierra. Jacob pensaba más allá y decía, tal vez en medio del dolor podría uno reaccionar de otra forma.
Y no sé cuál es la situación y cuál es de pronto lo que Dios esté permitiendo vivir ahora, nos esté permitiendo vivir. Pero tenemos que dejar actuar a Dios. Tenemos que confiar como Jacob, que esperaba y confiaba. Y siempre lo hemos visto en estos temas que hemos estado viendo la vida de Jacob. Y dice, me han hecho despreciable ante todos los pueblos de esta tierra, los cananeos y los fereceos. Nosotros somos tan pocos que ellos se unirán y nos aplastarán. Me destruirán y toda mi familia será. Yo me imagino ese momento donde aparece en ese mundo de ganado, aparecen esas mujeres, los niños, me imagino llorando por sus padres muertos y sus esposos. Y Jacob tal vez dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? Y le dan la noticia que aniquilaron el pueblo de Siquem. Con todo el antecedente y todo lo que había sucedido, sin estos muchachos pensar lo que podría pasar, actuaron simplemente por emoción. Y entonces Jacob entra en temor y dijo, vamos a ser aniquilados. Pero ¿sabes qué hacía Jacob cuando entraba en un problema? Orar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar. Y antes, cuando llegue una situación, cuando llegue un problema, tenemos que hacer lo que Jacob hacía. Ir a buscar la presencia de Dios, orar y buscar su dirección. Y pasemos al capítulo siguiente. Bueno, en el 31 vamos a ver la justificación de los muchachos. Dice, pero ¿cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta? Replicaron ellos, enojados. Y en su corazón, en su dolor, tal vez era válido sentir, porque a veces podemos sentir cosas frente a situaciones, pero nuestra justicia no es la nuestra, es la que Dios decida en su momento. Antes el Antiguo Testamento decía, si alguien le hacen algo, deben hacerle lo mismo al otro. Si otro te saca un ojo, al otro hay que sacarle un ojo. Si te corta un dedo, le cortan el dedo al otro. Así era. La ley era ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús luego viene y dice, mira, en la antigua, y en este momento no había ley, pero muy posiblemente es lo que sale del corazón. Cuando alguien te hace mal, querer hacer otra vez mal. Pero Dios allí, a través de Jacob, sin estar incluso en la ley, ponía en su corazón aquello que no debemos hacer. Y le dice entonces, me imagino que lo más seguro es que él se metió en oración, capítulo 35, versículo 1, porque Dios responde cuando nosotros lo buscamos, ¿cierto? Y en medio de su preocupación, no lo dice aquí, pero lo más seguro es que él se metió con Dios. Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, tu promesa, tú dijiste que seríamos un gran pueblo y con lo que acaba de pasar nos van a aniquilar. ¿Tenía la culpa Jacob o no? No tenía la culpa. Sus hijos fueron impulsivos en su momento, hicieron lo que sintió su corazón. Por eso esa canción por ahí de que hagamos lo que diga el corazón no es cristiana. Porque el corazón, dice la Biblia, es lo más engañoso y vil y corrompido que puede haber en nuestro corazón. Por eso nosotros debemos guiarnos es por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Y eso hizo Jacob, buscar a Dios. Y entonces dice en el versículo 1, entonces Dios dijo a Jacob, obviamente, si yo lo busco y él lo buscaba, el Señor ¿qué hacía? Respondía y le dijo a Jacob, prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien te apareció cuando oías ¿de quién? De tu hermano Esaú. Dios le dijo, mira, yo siempre he estado contigo. Y lo que te digo ahora es que vete a Betel, múdate allá, vete de este lugar. Recuerdan que cuando él iba camino a Padán Aram, el Señor le dio una visión, ¿recuerda? Ahí en Betel. Y dice entonces, prepárate, múdate a Betel, establécete allí, edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios le responde, porque él no estaba solo y sabía cómo acudir a él. Pero también Jacob sabía que para presentarse a Dios tenía que estar ¿cómo? ¿Cómo tiene que estar uno para presentarse a Dios? Debe estar
puro y sin mancha. Y si hay un pecado, hay que limpiarse delante de la presencia de Él, para poder que Él nos escuche, para que, aunque Él nos escucha, pueda hacer algo cuando nos presentamos, como lo hacía Jacob. Jacob era inocente de eso que había sucedido, ¿o no? Ahí no dice que él planeó, que él hizo. Antes se conmovió y se puso mal y se avergonzó de lo que pasaba. Y entonces dice, múdate allí. Pero entonces él entiende y recibe también de Dios. Versículo 2. Entonces Jacob le dijo a todos los de su casa, desháganse de todos, ¿qué? Sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. ¿Algo parecido con lo que hemos aprendido? Él sabía que necesitamos, iglesia, siempre, para que Dios actúe a nuestro favor, limpiarnos. Limpiarnos, dice, deshacernos de los ídolos, ¿qué? Paganos. ¿Será que hoy hay ídolos paganos hoy día? Y no son solamente tal vez muñequitos, talismanes. ¿Cuántos de nosotros podemos tener un ídolo que puede ser una persona? Puede ser un familiar, puede ser incluso un hijo. Alguien que a veces te importa más esa persona a que esa persona ofenda a Dios y directamente te rechace y rechace la fe. Tenemos a veces como un lastre, como ¿recuerdan cuando han conocido los globos esos en los que la gente se monta? Globos aerostáticos. Para mantenerlos en tierra ellos los amarran. Y cuando suben les ponen bolsas de arena, sacos de arena. Y cuando se está acabando el gas, pero necesitan subir, ¿ellos qué hacen? Sueltan el peso para seguir subiendo. Y nosotros como hijos de Dios y como cristianos, si conservamos y abrazamos ídolos, estamos frenando nuestro crecimiento. Y dice entonces ahí, dice, entonces Jacob les dijo a todos los de su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense, lávense y pónganse ropas limpias. 3. Ahora vamos a Betel, donde edificaré. ¿Le creyó a Dios o no le creyó? Ahí no dice, vamos a ver si alcanzamos a llegar a Betel antes que nos maten. ¿Cierto que no? Ahí dice, vamos a Betel, donde edificaré un altar a Dios un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba, ¿qué? Por eso la pregunta al principio, ¿angustiado? ¿Con temor a morir? Dios es suficiente. ¿Será que Jacob sintió eso? ¿Sintió angustia en ese momento? ¿Cierto? ¿Usted ha sentido angustia o tiene angustia por algo? Ahí tenemos la respuesta con el Señor. Y dice, yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares. ¿Por dónde? Él siempre sabía que Él estaba con él. ¿Y sabe por qué? Porque constantemente Jacob era un hombre que buscaba a Dios. Y veía a Dios actuar en su vida cada momento. Versículo 4. No sé si trajeron la canastica. Dice, entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes. A ver las mujeres por ahí. La coca, ¿dónde quedó? Para recoger los aretes. ¿Sabes? Estas mujeres que habían traído ¿de dónde? De ese pueblo que era idólatra, traían ¿qué? Aretes. Y la mayoría de sus aretes eran talismanes de diosas o de aquellos ídolos que adoraban. Entonces dice que recogieron y le entregaron a Jacob todos los ídolos que conservaban y también los aretes. Esos aretes por ahí como es atrapasueños y no sé qué cosas por ahí raras. Y entonces recogió todo esto y dice, todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de ¿dónde? De Siquén. O sea que Jacob obedeció y dijo, Señor, voy a ir, pero primero vamos a purificar este pueblo como se merece para que tú andes con nosotros. Y los llevó a entregar los ídolos, a abandonar todo aquello que para ellos era su confianza.
Y yo te pregunto, no sé qué sea para ti hoy la confianza. ¿Dónde está tu confianza? Si en aquella persona, si tal vez en el dinero que tienes en el banco, en el trabajo o el dinero del bolsillo. Y Dios te pregunta ahora y nos pregunta a cada uno, ¿cuál es nuestra confianza? ¿En dónde estamos depositando esa confianza para nuestra vida? Porque solamente puede estar puesta en dónde, en Él. No importa la dificultad, no importa la situación, la presión. Jacob nos enseña que solamente Él es en quien hay que entregar toda nuestra angustia y preocupación. Y dice que entonces los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquén. Adicionalmente todos se lavaron, se purificaron, se pusieron ropa, ¿qué? Limpia, para emprender el camino hacia el lugar donde el Señor los había llamado. Y dice en el versículo 5, cuando salían, ¿empezó Dios a orar o no? Empezó a orar y dijo, Dios mandó terror. ¿Usted sabe qué es sentir terror? Dice, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó, ¿a quién? A la familia de Jacob. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Y yo creo que usted y yo, por grave que esté la situación, no estamos en los zapatos de Jacob. ¿Cierto que no? Por grave que esté lo que estemos pasando, no llegamos a lo que él le tocó vivir. Y es el consejo, es la enseñanza que él nos da, que tenemos que pegarnos de él, que tenemos que seguirlo, tenemos que amarlo y hacer las cosas como él tiene planeado para nosotros. Y dice entonces, vamos al versículo, al capítulo, ahí al versículo 6, y dice, finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada ¿cómo? En Canaán. Allí Jacob edificó un altar, o sea, llegaron sanitos y salvos. Dice, allí Jacob edificó un altar y llamó al lugar el Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. 8. Pero poco tiempo después murió Débora, la mujer que había cuidado ¿a quién? A Rebeca desde niña, y fue enterrada bajo el roble que está en el valle de Betel. Desde entonces ese lugar fue llamado Alon Bakut, que significa roble del llanto. 9. Ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel, y Dios vuelve y lo bendice otra vez. Por su confianza, por su amor. Dice, vuelve y lo bendice. 10, diciéndole, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. Dice, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será, ¿qué? Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Y es la pregunta que sentía que Dios me hacía y que nos hace. Mira, tú ya no te llamas como te llamaron toda la vida. Dios tiene un nuevo nombre. Y no podemos y no debemos quedarnos con ese nombre que nos estigmatizó toda la vida. Ese nombre que nos recuerda simplemente un pasado vergonzoso. ¿Cierto que sí? Porque muchas cosas pasaron en nuestra vida y tenemos que creer que Dios, al igual que con Jacob, tiene un nuevo nombre para nosotros. Porque si hemos nacido de nuevo, alguien que nace lo vuelven a nombrar, ¿cierto? Le dan nuevo nombre. Entonces, cuando tú y yo nacemos de nuevo, Dios nos da un nombre nuevo, que lo vamos a conocer cuando estemos delante de su presencia. Y Apocalipsis dice que Él pronunciará nuestro nombre y solo cada uno de nosotros sabrá a quién le están hablando. Así como cuando a usted le dicen, hey, te dicen el nombre y tú sabes que es a ti. Así va a ser en la presencia de Dios. Y dice entonces en el 11, entonces Dios dijo, yo soy el Shaddai todopoderoso, sé fructífero y multiplícate, llegarás a formar una gran nación, incluso de ti saldrán muchas naciones, habrán reyes entre tus. Ahí estaba ya profetizando sobre David, sobre Salomón, sobre todos los reyes. Y dice el 12, y te entregaré la tierra que les di
a Abraham y a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus. Aquí hay algún descendiente de Abraham, Isaac, Jacob. Y la promesa sigue viva. Y sigue viva porque hay un reino que no podemos tocar, pero que Jesús está preparando la morada en la casa del Padre, en la nueva Jerusalén. Y allá están muchos de nuestros hermanos que se nos adelantaron y están allá. Pero cuando termine este tiempo y descienda la nueva Jerusalén, allí en ese territorio se cumplirá definitivamente esta promesa de heredar la tierra, según la promesa que le hizo a Abraham, Isaac y ¿quién? Y a Jacob. Y dice, y te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac, así es, te la daré a ti y a tus descendientes. 13. Luego Dios, dice, ascendió desde el lugar. O sea que si Dios ascendió de donde estaba, ¿quién estaba hablando con Jacob? ¿En la figura de quién? Normalmente el ángel de Jehová, que es Jesús. Dice, luego Dios ascendió desde el lugar donde había hablado con Jacob. 14. Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Luego derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y la ungió con aceite de oliva. Jacob llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque allí Dios le había hablado. Y yo te pregunto, ¿Dios te habla en este lugar? O sea que podemos decir que donde Él habla, podemos decir que es su casa. Y su casa somos cada uno de nosotros. Y es este lugar donde Dios ha permitido y permite que podamos aprender y que podamos crecer en cada día. Entonces, vemos cómo la confianza de Jacob lo llevó a superar una situación que yo creo que nadie podía superarla. Que aún él temió, pero que su confianza en Dios le dio para pedir, clamar, y Dios hizo lo imposible. Y sabes, puede que haya muchos enemigos a nuestro alrededor. Puede que haya gente que maquine contra ti, pero el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Y Dios es quien nos acompaña siempre. Y eso nos lo enseñó este hombre. Y nos sigue enseñando. Y miraremos si el Señor sigue hablando otro poco que falte de Él. Pero quiero que tengamos hoy en mente esto que Dios nos ha hablado. Ponte en pie, vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Señor por la bendición que Él nos ha permitido tener hoy. Ponme ahí musiquita si puedes. Cierra tus ojos allí. Y Dios va a hablar hoy. Ha hablado a través de la palabra directamente a tu corazón. Cierra tus ojos allí. Permite que el Señor te confirme cada palabra que Él ha hablado a tu mente y a tu corazón. Solo tú y Él saben qué situación en este momento tal vez es difícil para ti. Solamente tú y Él saben qué cosas te afligen, qué cosas te angustian, qué temores pueden haber en tu corazón. Pero si estás angustiado, si temes por tu vida, Dios es suficiente. Y lo aprendemos a través de la vida de Jacob, quien nos ha enseñado tanto a través de su proceso, a través de su vida, de su sufrimiento, pero de sus victorias al lado del Señor. Este hombre que creyó, que confió en lo que Dios prometió a su abuelo, en lo que prometió a su padre y en lo que le prometió a él mismo. Yo te digo hoy, iglesia, no estamos solos. Él anda con nosotros. Él es nuestro ángel guardián, quien nos cuida, nos custodia. Pero que es necesario que tú y yo nos lavemos las vestiduras, eliminemos y abandonemos todo ídolo y que sea Él, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, nuestra única esperanza, nuestra única fuerza, nuestra roca. Y háblale ahí al Señor, exprésale en este momento esa angustia tal vez, esa necesidad.
con la cual has visto como un gigante, como tal vez esas ciudades que veía Jacob, tal vez yendo a destruirlos por la forma en la que sus hijos decidieron y que Dios permitió en su soberanía destruir a este pueblo que ofendió a los hijos de Dios. Solo Dios sabe, porque Él es el único que permite que las cosas sucedan. Y puso terror en todos los vecinos alrededor para que nadie se atreviera a tocar al pueblo del Señor. Y si tú no quieres que nadie te haga daño, Jacob mismo nos enseña cómo debemos purificarnos, limpiarnos, abandonar toda idolatría, todo amuleto, y que Él sea nuestra única fuerza, nuestra única roca firme. Padre, gracias. Padre, yo te pido, Señor, que conforme, Dios, a lo que tú has hablado en cada corazón, Señor, tú permitas crecer en confianza, en fe, en amor, y que cada una de estas historias que has permitido estén consignadas en esta tu palabra, sean para seguir creciendo, creyendo, Dios, y sosteniéndonos firmes hasta el final, Padre amado. Porque tenemos una promesa, y esa promesa es la de heredar la tierra, porque somos descendencia espiritual por la fe que tuvo Abraham, por la fe que tuvo Isaac, por la fe que tuvo Jacob, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, por este día, Dios. Y sé tú, oh Dios, transformando nuestras mentes, transformando nuestros pensamientos y reemplazándolos por tu palabra. Te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.